Hola a todos, muchas gracias por acompañarme. En esta ocasión tengo el gusto de estar junto a Wendy Ortiz de Guatemala, quien va a compartir con nosotros un tema súper interesante que es las emociones y los adolescentes. Hola Wendy, bienvenida. Gracias, Vanessa. Gracias por la invitación, por abrirme las puertas de tu plataforma y gracias también a las personas que nos van a acompañar en esta pues hora de aprendizaje, en esta hora donde vamos a compartir información que esperamos desde el fondo de nuestro corazón que pueda sumarle a su vida de familia, a su vida de crianza y a ustedes que probablemente también acompañan a adolescencia, esta etapa que es maravillosa, Ujú. de la cual podemos crecer muchísimo como adultos, como padres, como profesionales y de la que se puede aprender mucho también, Vane. Así que encantada de estar contigo en tu espacio. Hoy, gracias Wendy. Te voy a presentar brevemente para que se familiaricen un poco con quién sos y qué es lo que haces. Wendy es psicóloga clínica. Tiene un máster en asesoramiento educativo familiar por ISEF que está avalado por la Universidad Complutense de Madrid. Es facilitadora de disciplina positiva en la familia, en la pareja, en el aula y en primera infancia. Tiene un diplomado de parentalidad y apego para la Fundación América por la Infancia de Chile. Es miembro de la Asociación Internacional de Disciplina Positiva. Es facilitadora de prácticas restaurativas por la Asociación para el Liderazgo de Guatemala. Actualmente cursa un máster en inteligencia emocional y neurociencias aplicada en la Fundación FLICH de Chile y es catedrática universitaria de posgrado. Bueno, Wendy, contanos, ¿qué es lo que nos tenéis que platicar de este tema tan maravilloso? Vamos a hablar, Vane, de un tema hermoso que es también muy importante y que si algo hemos aprendido en este tiempo que hemos tenido que quedarnos en casa es que la convivencia es fundamental para nuestro Ujú. bienestar. Sí. Pero para poder convivir sanamente, Vanessa, necesitamos aprender a entendernos en un primer momento a nosotros y también a entender y aprender a leer las necesidades de nuestros hijos según su etapa de desarrollo. Ujú. Pongámonos a pensar, cuando nosotros tuvimos a nuestros bebés y nos los dieron en el hospital, probablemente estábamos llenas de emociones, de alegría, de agradecimiento, ¿cierto? Pero también estábamos como con un poquito de incertidumbre, miedo, no saber qué hacer, tengo que hacerlo bien, ¿cierto? Y pedíamos ayuda todo el tiempo. Y poco a poco fuimos aprendiendo. Y es que con la Ujú. maternidad, bueno, con la parentalidad, vamos aprendiendo a ser padres conforme crecen nuestros hijos. Y mucho de lo que somos de adultos es el resultado de lo que recibimos cuando fuimos niños, ¿cierto? Ujú. Lo que damos fue lo que aprendimos a recibir. Y dentro de todo esto que aprendimos a recibir, también se encuentra toda esta parte del lenguaje emocional, todos los pensamientos acerca de la crianza, de la disciplina, acerca de las emociones. Y es importante que, pues que nos informemos. Yo siempre invito a los padres que acompaño, a los docentes que acompaño, a que nos informemos. Hay tanta información Ujú. y es tan importante que sepamos qué necesidades tienen nuestros adolescentes, en este caso, que es lo que me voy a enfocar para poder acompañar. Y las necesidades emocionales que a veces se ven a través de conductas que nos incomodan a nosotros los adultos, esconden necesidades profundas y muchas veces necesidades o silencios dolorosos que tienen el corazón de Ujú. nuestros hijos adolescentes. Así que el cuidado del corazón, el cuidado de las emociones, en este y en cualquier tiempo, Vane, es fundamental y es clave. Y yo me atrevería a decir que es uno de los regalos más trascendentales que podemos dejar a nuestros hijos. Y entonces la adolescencia también necesita un acompañamiento y también los padres necesitamos asesorarnos, así como necesitábamos asesorarnos cuando teníamos a este recién nacido. Y Ujú. entonces Jane Nelson, por ejemplo, nos dice que nuestro trabajo no ha terminado durante la adolescencia, todavía no necesitamos movernos, ¿cierto? A veces pensamos que porque su cuerpo se ve ya grande, ¿cierto? Que han crecido en tamaño, que ya piensan diferente, ¿cierto? Pues ellos ya están listos para volar. Y aunque ellos lo quieran hacer, lo quieran así, nos siguen necesitando. Ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer, Vanessa, si yo quiero estar, pero él no quiere?
Lo que podemos hacer es aprender o capacitarnos para aprender a estar cerca sin hacerlos sentir incómodos, es decir, saber cómo acercarme sin ser intrusiva, sin ser intrusivo. Y entonces eso lo vamos a ver, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar un poquito de parentalidad positiva en este encuentro que vamos a tener. Y para eso, pues preparé con mucho amor algunas diapositivas como apoyo. El tema, como bien decía Vane, es emociones y adolescentes. Fíjate. Y la invitación en esta hora de información es ofrecer o dar una mirada compasiva ante la adolescencia y la intensidad de lo que siente. Y quise poner la intensidad porque vamos a ver que así Vane, como les crece su cuerpo, también pasa algo en el sistema nervioso y en el cerebro que está cambiando y que está creciendo. Y entonces cuando yo te digo, demos una mirada compasiva, no es una mirada con lástima, ¿sí? Es una mirada desde el amor, es una mirada desde la empatía. Fíjate que la compasión es una virtud, una habilidad más elevada que la empatía, porque la empatía nos ayuda a entender al otro. La simpatía nos enseña a sentir como el otro, pero la compasión nos lleva a entender cómo se siente el otro y buscar dentro de nuestras posibilidades acompañar el sufrimiento y si es posible aminorarlo, pues también. Entonces nuestros adolescentes van a necesitar, y nosotros los padres también, una mirada compasiva ante sus necesidades emocionales y ante las necesidades nuestras. Quiero empezar y quiero más bien continuar con este estudio de UNICEF que habla del impacto del COVID-19 en la salud mental de los adolescentes y los jóvenes. Los estudios recientes afirman que los dos grupos poblacionales que han sido más vulnerados en cuanto a su salud mental lo encierran nuestros adultos mayores y nuestros jóvenes adolescentes. Así que es importante que nos informemos. Fíjate que este sondeo rápido amplificó las voces de 8,444 adolescentes y jóvenes de edades entre 13 y 29 años en 9 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe. Y entonces tira los siguientes resultados. Estamos hablando que el 32% presenta síntomas de ansiedad, el 18% representa síntomas de depresión, como la tristeza, la irritabilidad, ¿cierto? Aquí también está la ira, ¿cierto? A veces pensamos que la ira es característica de la adolescencia y no es así. Cuando tenemos en casa o probablemente un alumno, un conocido adolescente que se maneja mucho desde la ira, necesitamos escuchar qué dolor encierra todo este enojo que está recargado, que está cargando este adolescente. Y casi el 50% de este grupo de adolescentes manifiesta pesimismo, poco deseo de hacer lo que cotidianamente hacía. Entre otras relevancias, se encontró que 1 de cada 2 adolescentes sienten menos motivación en sus actividades regulares. Y esto puede tener mucho que ver con que ahora no vean a los pares, por ejemplo. Además, 1 de cada 3 pidió ayuda por malestar físico o mental a familiares cercanos, es decir, logró verbalizar. Sin embargo, 2 de cada 5 no pidió ayuda ante la presencia de algún malestar físico o emocional. Y entonces, ¿esto qué nos dice, Vani? Que los padres y los adultos que acompañamos a adolescencia necesitamos agudizar la escucha. ¿Pero qué es agudizar la escucha? La escucha es más profunda que las palabras, ¿eh? Y en crianza respetuosa, cuando nos sumergimos a las profundidades de las necesidades de nuestros hijos, y en este caso de nuestros adolescentes, nos empezamos a volver más habilidosos para detectar. Fíjate que en el libro, y siempre lo digo, y tal vez alguien por allá me lo escuche, pero lo vamos a repetir, en el libro de los 7 hábitos de los niños felices de Covey, dice, hay un cuento bien bonito que dice, tienes que aprender, le dice la mofeta al conejo, tienes que aprender a escuchar con los ojos y el corazón, no solo con los oídos. Y entonces cuando yo te digo que en la adolescencia necesitamos agudizar la escucha, mi invitación es, trata de ver más allá de ese comportamiento que como padre te frustra, te irrita. Trata de ver la necesidad ante tantas pérdidas que han sufrido nuestros adolescentes en esta etapa. Fíjate, y entonces vemos aquí que hay una niña que probablemente, si lo vemos de una forma superficial, está rechazando a la mamá, ¿cierto? Y entonces imagínate cómo te vas a sentir tú si tú con todos
las mejores buenas intenciones, quieres acercarte y te quiero escuchar y tu hija te dice molestas, es que mamá, déjame un rato, ahorita no, ¿cierto? Dolida o enojada. Ujú, Claro, te hace sentir dolida y enojada y es válido sentirse así ujú, ante la frustración que genera el rechazo, ¿no? Pero probablemente no es la intención de tu hija. No, tu hija no te está diciendo, no te quiero, mamá, o vete, sino simplemente te está diciendo, regálame un espacio. No quiero hablar con nadie ahora. ujú, Cuando nosotros los padres empezamos a dejar de ver las conductas o más bien las respuestas de nuestros hijos que nos desagradan como algo personal, nosotros podemos empatizar mejor con ellos, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos empezamos a enganchar menos. Y fíjate lo que dice aquí. Las emociones no representan malos comportamientos, sino necesidades que nuestros adolescentes, aunque estén grandotes, aunque ellos ya expresen ideas más complejas y más abstractas, a veces no pueden verbalizar. ujú, Entonces, ¿cuál es la invitación? Vamos más allá de lo que vemos para entender y para poder acompañar lo que ellos sienten. Pero, ujú, Vane, para poder entender, para poder empatizar, necesitamos verbalizar y ganar vocabulario emocional. ¿Cierto? Entonces, fíjate, dicen los expertos en inteligencia emocional que alguien con agilidad emocional puede diferenciar entre 35 emociones diferentes, es decir, puede identificar cuando está abrumado, cuando está enojado, cuando está en rabia o cuando siente, no sé, un poquito de ansiedad, ¿cierto? Hay emociones de ujú. repente que tienen matices parecidos, pero que no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, para continuar, yo quiero que hablemos un poquito de qué son las emociones, ¿cierto? Porque hablamos comúnmente de emociones, y nos gusta muchísimo todo esto de la inteligencia emocional porque hemos visto que nos hace falta a quienes somos adultos hoy, que crecimos silenciando nuestras emociones. Es decir, si lloras, de verdad ¿verdad? Para que llores por algo. Es decir, yo crecí en esta sintonía, ¿no? Ujú, Entonces, lo que generó en mí fue como una desconexión con mi vulnerabilidad que tuve que trabajar en mi vida adulta. ¿Sí? Porque me empecé a dar cuenta, Vane, que para mí era muy complejo conectar con la vulnerabilidad de mi hijo. Y entonces ujú, ahí es donde nosotros vemos, ay, caramba, cómo nos vienen a enseñar estos chicos. Entonces, ujú, tuve que trabajar en mí y empezarme a dar cuenta que los adultos que me daban estos mandatos ya no estaban. ¿Cierto? Entonces, cuando yo empecé a ver que ya no había quien me impidiera llorar, yo empecé a permitirme ser vulnerable y a darme ujú, cuenta que era vital para poder sobrevivir en este mundo, poder lidiar con las emociones que nos dan bienestar, ¿cierto? Y con las emociones que no nos dan bienestar, pero que son necesarias. Fíjate, las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, que están en la mente y que están en el cuerpo. A veces separamos, sí, como que dicotomizamos, ¿verdad? No, 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 yo emocionalmente estoy bien, solo es que me duele el estómago. No, yo ujú. emocionalmente estoy bien, yo estoy contenta, pues es que me duele la cabeza. ¿Cierto? Entonces no nos damos cuenta porque no tenemos entrenado, ¿cierto? Que todo es un universo. Es cuando Ujú, hablamos del universo de las emociones, nos estamos dando cuenta. Fíjate, en algún momento escribía un artículo donde yo escribía que las emociones son como un amigo que te viene a visitar, que no esperas. Entonces de repente te toca y tú dices, ay, no le abro, porque de repente no me cae muy bien, ¿verdad? En Guatemala decimos ujú, no me cae muy bien o no es agradable, ¿verdad? Entonces dices, no le abro. Por ejemplo, cuando vienen las emociones abrumadoras. ujú, Ay, no, esto, ¿cómo voy a estar sintiéndome triste todavía si el duelo lleva años? O ay, otra vez enojándome así, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Verdad? Entonces tú no le abres la puerta a ese amigo que te tocó porque es realmente incómodo estar con él y ujú, sentarlo al lado. Es realmente incómodo. Entonces el amigo, ¿qué hace? Porque aparte es un amigo necio, te abre las ventanas, pero el amigo va a entrar porque tiene algo que decirte. ujú. Trae un chisme que está buenísimo, ¿cierto? Entonces va a entrar. ¿Por qué? Porque las emociones nos vienen a hablar.
de nuestras necesidades, nos vienen a acompañar para adaptarnos al mundo. Entonces, fíjate, son reacciones psicofisiológicas que nos ayudan a adaptar. Una emoción dura 90 segundos. Ya cuando la emoción pasa el procesamiento mental, ¿cierto? Ya estamos hablando de sentimientos. Fíjate. Y entonces, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia, como todos sabemos, es una etapa de cambios que ahora se ven desde ya a los 10 años. Los niños están mostrando características propias de la edad adolescente, que tiene cambios físicos, emocionales. Pues estamos hablando de la intensidad de las emociones. Y ahorita vamos a ver brevemente el cerebro adolescente y vamos a ver qué es lo que pasa en ese cerebrito y por qué es tan intenso esto que siente, porque el tal drama, ¿cierto? Tiene una explicación neurofisiológica. También empezamos con el pensamiento abstracto, ¿cierto? Ya ellos cuestionan más. Ellos tienen otros criterios diferentes, ¿no? Y es algo completamente normal que también podemos aprender a acompañar, ¿cierto? Entonces vamos a continuar y ahora sí vamos a hablar un poquito de qué pasa en el cerebro adolescente. Y me voy a enfocar en 3 partes brevemente qué está pasando en nuestro sistema nervioso. Fíjate que hay áreas específicas. Las emociones, fíjate, Vané, viven en la amígdala. En alguna oportunidad trabajaba con una nenita que le estaba explicando y me dice, uy, y le digo yo, no son las amígdalas de acá, amor. O sea, es una parte, se llama amígdala, que está en el cerebro, ¿ya? Y entonces esta es la casita de las emociones. Aquí viven las emociones. Pero ¿qué pasa en el cerebro adolescente? ¿Y por qué estamos hablando de emociones? Porque en el cerebro adolescente esta parte está grande. El cerebro adulto, la amígdala es del tamaño de una almendra. El adolescente es el tamaño de una nuez. Es decir, la amígdala está gordita. Entonces, así como está grande, ¿sí? Así grande se siente la rabia, grande se siente la tristeza, el enojo, la alegría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi hijo es un escandaloso, porque es un manipulador o porque es un enojón. No, es porque su amígdala está más grande. ¿Sí? Y cuando nosotros aprendemos a apreciar y a entender eso, nos damos cuenta de que lejos de etiquetas, ¿cierto? Que limitan mucho las relaciones interpersonales, las etiquetas necesitan contención y necesitan acompañamiento. Fíjate que los estudios en neuroimagen comprueban que cuando el adolescente está abrumado y ve una figura significativa, fíjate, significativa, se activa el prefrontal, que es esta parte que está chiquita en la adolescencia, que ahorita la vamos a ver, y que guarda todas las funciones ejecutivas, el razonamiento, el juicio, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que todavía nos necesitan, aunque nos rechacen, ¿sí? Sí. Entonces, hay otra parte también, Vane, que está más grandota, que es el núcleo accumbens, que es la parte del sistema nervioso donde más se genera la dopamina. Entonces, la dopamina es el neurotransmisor de placer. Entonces, los adolescentes, por eso es que el futuro para ellos es este fin de semana, ¿no? Entonces, nosotros nos vemos en nuestro discurso, ¿qué va a pasar si no ordenas el cuarto cuando te cases? Ay, mamá. Y entonces yo me acuerdo mucho ese discurso que de repente lo oía durante mi adolescencia, pero mi mamá no tenía toda esta información, ¿cierto? Y ella, en la muy buena intención, estaba como queriéndome motivar, formándome, ¿no? Ahora soy una persona adulta que ha aprendido a desarrollar el orden y que amo el orden y que en este tiempo me he dado cuenta que para poder proteger nuestra salud mental necesitamos ordenarnos. ¿Sí? Ordenar las actividades, tener los espacios físicos ordenados, pero quisiera transmitirle a los padres o a las personas que nos acompañan que la vida adulta no se va a definir en la adolescencia, ¿cierto? Es una etapa de transición, de muchos cambios, ¿cierto? Tienen que lidiar con muchos cambios a la vez, ¿sí? Tienen que lidiar hasta con la imagen corporal, que a veces no se sienten cómodos. Es que este cuerpo no fue con el que me dormí hace 2 noches, ¿cierto? ¿Qué le pasa a mis brazos? Que me topo por todas partes, ¿no? Están lidiando con muchas cosas.
y por puro procesamiento cerebral necesitan pues recompensa. Es decir, ¿pero qué significa esto, Van? Entonces que los tenemos que premiar y gastar la vida en premios. No, significa que tenemos que darnos a la tarea de reconocer los pequeños pasos. ¿Cierto? De reconocer. Es decir, de repente, pues sí, los papás dicen, ¿cómo puedo hacer que cuando ayude en la casa no se queje o no lo haga de mala gana? Fíjate, es complicado en el cerebro adolescente. ¿Por qué? Porque las emociones son más grandes, ¿cierto? Entonces, toda esta parte gestual que a veces para el adulto es incómoda, para ellos es difícil de contener. Adicional, que no es muy agradable de repente los labores de casa, pero ¿qué puedo hacer? Agradécele y dile, agradezco tanto que a pesar que no te guste, cariño, o labores en casa, eso significa mucho para mí y tú significas mucho para esta familia. ¿Por qué? Recuérdate, porque es que es algo de cerebro, ¿cierto? Entonces vamos a darles aliento, ¿sí? Aunque no esté en la mejor actitud que esperamos, pero vamos a reconocer el esfuerzo y vamos a caminar a largo plazo lo que queremos generar en nuestros hijos, ¿cierto? Y hay otra parte que es la parte prefrontal, que como te decía está más chiquitita, está reducida. Imagínate, emoción grande, maximizada, ¿sí? Dopamina, placer, sistema de recompensa en grande. Y el prefrontal, que es el que más bien dirige, ¿cierto? Que regula, está chiquitito, está metido así chiquito. Entonces, ¿qué necesitan nuestros adolescentes? Necesitan un adulto maduro, oye bien, maduro y dispuesto para acompañarlos. Y ser un adulto maduro y dispuesto no quiere decir que siempre nos va a salir bien o que vamos a tener que movernos desde la perfección, ¿cierto? De repente los papás, las mamás te dicen, si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien. Y eso es cierto, pero también hay que tener cuidado, Vane, porque ese querer estar bien a veces lo confundimos con que no me vean llorar, que no vean que esto me enoja, ¿verdad? Lo confundimos con ocultar o negar nuestras emociones, cuando la vulnerabilidad nos hace más cercanos, más, como tú me decías al inicio, antes de empezar la grabación, más reales, ¿no? Para conectar, para sostener. Es decir, esta parte de, sí, mi amor, se vale, ¿cierto? Se vale sentirte como te sientes, porque es que no has visto a tus amigos, porque es que ya estás cansado, ¿no? Porque es que de repente estar oyéndome aquí todo el día tal vez no es tan agradable, ¿cierto? Yo entiendo esa parte, pero vamos a tratar de resolverlo de una mejor forma. Y entonces ahí es donde nos empezamos a enfocar en habilidades. ¿Pero qué necesitan nuestros hijos? Y aquí te ponía el corazón con una manita. Cuidados del corazón, cuidado emocional y sobre todo que podamos sostenerles. Sostenerles es saber estar en lo incómodo, ¿cierto? Sostenerles es saber estar. Muchas veces va a ser perdonar, va a ser empezar otra vez, ¿cierto? Va a ser soltar, va a ser, está bien que te hayas enojado, pero no puedes gritarme de esa forma, ¿cierto? O no me puedes levantar la voz, o no puedes matar la puerta así, ¿verdad? O no puede faltarle respeto a tu hermano. Entonces vamos a buscar otras formas en las que tú puedas poner los límites que necesitas de forma más verbal y desde el respeto, porque en esta casa trabajamos respeto y eso lo vamos a ver al final para que no se nos vaya. Bueno, entonces fíjate, ¿qué necesitan nuestros adolescentes? Afecto y comprensión. Van a haber adolescentes que van a recibir mejor el afecto físico y van a haber adolescentes que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo te diría no presiones y no forces. Escúchalos. Cómo ellos se sienten amados. De repente una palmadita, de repente palabras de aliento, o de repente regalos. Están los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman que les recomiendo, que podemos darle una miradita por ahí. Y una mirada compasiva para esta etapa, que era con lo que abríamos, ¿verdad? Nos siguen necesitando, aunque tengan cuerpos grandes, todavía necesitan un adulto que les acompañe desde la intencionalidad. Cuando decimos intención es saber qué hacer la próxima vez que pase esto que tanto nos hizo discutir, saber llevar a lápiz y papel, a ver, estamos peleando, ¿por qué estamos peleando? Pues no sé, por manejo Por de un casa. permiso para una fiesta.
por un permiso, por esta amistad que no me termine de convencer, ciertas cosas que de repente, y llevémoslo a una reunión y vamos a hablarlo en frío, ¿sí? Cuando nuestros cerebros estén tranquilos. El otro día me decía una mamá, fíjese que el otro día se enojó y somató la puerta y echó llave y yo dije, bueno, la voy a dejar ahí y después retomé, hablé y viera cómo sirvió. Y le digo, claro, es que sirve mucho darnos esos espacios de tiempo fuera positivo que conocemos en disciplina positiva para recuperarnos. Y cuando hablamos y retomemos, ahí ponemos los límites. ¿Ya? Está bien que tomes tu espacio, cuando estés muy molesta, vete a tu cuarto, después, pero no somates la puerta. ¿Ya? Entonces ahí es donde ponemos los límites desde el respeto. Y entonces en estas edades, y yo te diría que en cualquier edad, los padres nos hacemos respetables a través de nuestras propias conductas. Es decir, si yo grito, es decir, si yo exijo respeto a gritos, ahí empieza el irrespeto, ¿cierto? Porque estoy irrespetando a mi hijo. ¿Ya? No, entonces, ¿cómo puedo hacer? Entonces, ¿pero cómo hago, Wendy, Vanessa? ¿Cómo hago entonces? Porque mire cómo me contesta o mire lo que hace. Aléjate de la situación, no te quedes alimentando la ira de tu hijo, ¿cierto? Es decir, no puedo seguir en este momento aquí porque no estás siendo respetuoso. Y yo sé que tú eres respetuoso, ahora estás enojado. Cuando puedas respetar, bueno, volvemos y retomamos, ahora no. ¿Sí? Es un firme y amable y además te alejas de una situación. Tú estás modelando habilidades de vida donde tú dices, yo no tengo que estar en una situación donde no me siento respetada, donde no me siento respetado. Fíjate, vamos a ver estas emociones. Vemos a un joven que probablemente está triste, otra jovencita que probablemente está llena de estrés, aquí está en ira, y alguien que está bien, que está pasándola bien, ¿no? Y entonces vamos a retomar las emociones. Nos ayudan a adaptarnos, ¿sí? Son reacciones psicofisiológicas, ¿cierto? Ya venimos con eso. Hay emociones básicas, por ejemplo, la tristeza. El otro día me decía alguien que acompaño en psicoterapia, me decía, ay, qué triste que te sientas triste. Yo le decía, sí, ¿no? Porque entonces le ponemos más carga emocional. Es que sentirme triste, le decía yo en este momento, es esperable y además es necesario, porque la tristeza me va a ayudar a procesar. El enojo, por ejemplo, nos ayuda a buscar justicia, ¿cierto? La alegría, pues, nos lleva a buscar que se repita, ¿no? Que se repita, ¿verdad? Entonces, todas las emociones son necesarias y son válidas. Entonces, los papás a veces caemos, los padres caemos en la trampa de cómo hago para que no se enoje, ¿verdad? O no se enoje que tan feo que se ve. O ya está usted enojado, mire allá a la gente que no tiene casa, ¿verdad? Y entonces empezamos a mezclar culpa, dolor y respeto para querer modificar las emociones o silenciar el mundo emocional. ¿Por qué? Porque a veces es incómodo, a veces no sabemos nosotros de adultos lidiar con esto, que ciertamente no es sencillo, pero que es parte de estar vivo. Fíjate, las emociones y los sentimientos sirven para establecer nuestra posición con respecto al entorno y además para sobrevivir. ¿Qué fuera, Vane, de nosotros si no sintiéramos miedo ante esta situación que estamos viviendo? El miedo Fuéramos nos ha ayudado anormales. a sobrevivir. Sí. ¡Claro! No nos cuidaríamos, ¿no? Claro, Vane, claro. Entonces, el miedo pues nos protege en una buena Sí. medida. Entonces, yo quisiera invitarlos a que en vez de juzgar, señalar, criticar o querer arrancar la emoción, o sea, ¿cómo hago ya para que ya, ¿verdad? Ahora que esto ya no pase? O angustiarnos a veces porque vemos a nuestros hijos que no le están pasando bien, ¿cierto? Y pues sí, nos va a angustiar, pero sobre esta angustia necesitamos movernos y buscar pues probablemente ayuda, apoyo o acercarnos, validar. ¿Qué significa validar? Es esta parte que estamos hablando, decir, está bien sentirte como te sientes. Yo me he sentido así, cariño. En vez de esta parte que a veces queremos ser como muy motivadores, ¿no? No te enojes por eso, pero ¿por qué estás triste si mira, estás sano, estás joven, la vida empieza? ¿Y sabes qué, Vane? A veces no necesitamos motivación, sino empatía y Exacto. compasión. Entonces, esta parte de validación es saber sentarte al lado. Y luego la escucha, que ya hemos hablado, ¿no? Agudizar la capacidad de escuchar. Y luego acompañar. ¿Qué es acompañar? Acompañar es saber estar ahí. Es saber estar, es saber sostener, es entender que todavía me necesita. ¿Sí?
que aquí estoy nomás, ¿cierto? Entonces las emociones necesitamos validar, escuchar y acompañar. Fíjate, vamos a hablar un poquito de competencias emocionales desde RIEB, de Rafael Vizquerra, que es maravilloso, de cómo desarrollamos competencias emocionales. Porque nosotros cuando hablamos de emociones, y sobre todo emociones abrumadoras, queremos regular. ¿Cómo hago para que no llore? ¿Cómo hago para que no se maten las personas? ¿Cómo hago para que no le grite el hermano? ¿Cómo hago para que no se enoje tanto, Wendy? Para que no conteste así. Queremos regular. Regular, pero al de ya. Pero fíjate, antes de la regulación está la conciencia, porque tú no puedes atender algo que no conoces. ¿Sí? Es como esto de, ¿estás enojado? No, ¿cierto? ¿Estás bien enojado? Pues sí, sí estoy enojada. Y está bien, pues porque esta cosita de la mamá perfecta no existe, ¿cierto? Entonces, Cierto. primero conciencia emocional. Y para tener conciencia emocional necesitamos ganar lenguaje emocional. Yo invito a los padres, a los profesores, imprímete cartillas de emociones para ti y empieza a ver, porque a veces queremos darle todo a los hijos, ¿no? Ya te puse esta cartita aquí, mi amor, a ver, busquemos cómo te sientes. Y vamos primero nosotros, ¿no? Imprime para ti primero. Ganemos lenguaje emocional, que es sentir miedo, que es sentir terror, ¿no? Porque hay emociones que cambian, las emociones cambian de intensidad también, ¿cierto? Entonces necesitamos primero conciencia, luego vamos a la regulación, ¿sí? La regulación es, bueno, ya sé que estoy ahorita en enojo, entonces necesito atenderme, ¿sí? Estoy enojada, sí. Recibo a la visita, ¿no? Al Con el amigo. chisme. Recibo al amigo, bueno, sí, estoy en enojo. Está bien enojarse, ¿sí? No es culpa de nadie, porque eso vamos a ver también un poquito de honestidad emocional. Y luego de la regulación, ya estoy tranquila, pasamos a la autonomía emocional. Y la autonomía emocional es esta parte de autoconocimiento, de autoconcepto, de autoestima, ¿cierto? De saber qué hacer con lo que siento. El otro día mi hijo de 7 me decía, mamá, ¿por qué del enojo? Después del enojo viene como la tristeza, mamá, ¿cierto? Entonces digo, probablemente puede ser tristeza, cariño, puede ser cansancio, que te echaste un llanto, pero tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a ver, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que estamos sintiendo? Pero te lo va a dar la conciencia emocional, que es verbalizar, luego viene la regulación, la autonomía emocional, y luego viene la competencia social, porque si yo tengo autonomía, yo me conozco y me manejo, soy competente socialmente, ¿sí? Y luego se van desarrollando las habilidades para la vida, ¿cierto? Cierto. ¿Sí? Ok, el otro día estaba yo un poco molesta y le dije al perro, me estaba molestando ahí, yo estaba lavando algo ahí lavando, y el perro venía y le dije, yo ya molesta, ¿no? Sigue, me sigues molestando, yo de verdad que te echo agua ya, porque es que ya no sabía qué hacer. Entonces viene a mi niño y me toca la espalda y me dice, mamá, que mi amor, si yo fuera el perro y te estuviera molestando, ¿me echaras agüita igual? Yo dije, Vane, no, mi amor. Y entonces, ¿por qué con el perro sí? ¿Cómo crees que se va a sentir el perro? Y yo dije, Jesús, me está dando una clase de empatía a la criatura, ¿no? Pero es esa parte que ya los haces competentes, ¿no? Para desarrollar habilidades, para ponerse en los pies del otro, para saber identificar cuándo una decisión que quieres tomar no es respetuosa, ¿cierto? Sí. Entonces esas son competencias. Y esto que te cuento, pues de algo me vio a mí también, ¿cierto? Aunque ya yo desesperada quería hacer algo que no estaba bien. Entonces vamos a pasar a esta actividad que es una actividad de percepción. Fíjate, a simple vista, le vamos a decir que se ve, probablemente podamos ver un animalito verde, ¿sí? Se mantiene en el río, ¿sí? Un sapo. Pero ¿qué pasa si movemos nuestra mirada y nuestra cabecita y la vamos volteando hacia la derecha? Podemos ver algo diferente, ¿no? Sí. Es un caballito, ¿no? Es un caballito. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación, mi Vane querida, y las personas que nos acompañan es a cambiar la mirada, ¿ya? Es a dar una mirada más compasiva, a ver, una mirada diferente, ofrecer una mirada diferente con una intención que va más a largo plazo. No solo es este sapo que brinca, ¿sí? El sapo que brinca, que molesta. Hay que ver qué necesidad tiene, ¿cierto?
A veces no es tan sencillo, porque a veces nosotros los padres o los educadores también estamos abrumados y también estamos sintiendo, ¿no? Por pura situación de neurón espejo que nuestro cerebro está copiando y también las emociones se contagian, ¿no? Pero de repente cuando nos detenemos a escuchar y volteamos la mirada, es hacia dónde estamos acompañando a nuestros hijos, ¿qué hago para que ya no esté triste o no se enoje o que no sea rebelde o que no pelee o hacia dónde necesito reforzar esa habilidad, ¿cierto? De repente en la adolescencia consultan mucho que mire, que no hace las cosas, que es irresponsable, que ya no sé qué hacer. Y yo le digo a los padres, hay una posibilidad, una oportunidad aquí para que tu adolescente aprenda de gestión de tiempo. Vamos a irnos por allá, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? Damos una mirada, así, movemos la mirada, ¿no? Y vemos la posibilidad o la falta de habilidad, y no al adolescente como alguien malo que no quiere o que te quiere molestar, sino como alguien que tiene probablemente un área ahí donde podemos apoyar su aprendizaje. Entonces, ¿qué necesitan los adolescentes y su mundo emocional? Primero, necesita un cerebro adulto dispuesto que le contenga, un cuidador, ¿sí? Que lo pueda entender y que lo pueda contener, ¿sí? También necesita muchísima escucha, que seamos adultos y padres presentes, ¿vale? Porque podemos vivir juntos y dormir de un cuarto, pero probablemente nuestra presencia plena no esté ahí. ¿Cierto? Y entonces de repente todas estas conductas que me hacen sentir tan enojado, pero ¿qué quieres? ¿Cierto? Es un grito de, mírame papá que te necesito, ¿no? El otro día me compartía una mamá que habían tenido riña con el hijo y le decía, yo sigo, pero si te calmas. Y entonces haciendo algo de trabajo escolar, ¿no? Yo sigo haciendo el trabajo escolar, pero si te calmas. Y la mamá le decía, yo me calmo si tú sigues haciendo, ¿no? Ya estaban amígdalas y grandotas los dos. Y le digo, ¿te das cuenta que lo que te estaba pidiendo era calma para seguir? Te estaba pidiendo calma. No era a ver quién puede más, estaba pidiendo calma. De la forma más desproporcionada y poco amable, si tú quieres. Pero era eso lo que te estaba pidiendo. Entonces, muchas veces las conductas de nuestros hijos no son en contra nuestra, son propias de la edad, y eso lo refuerza Jean Edson. La mayoría del tiempo nuestros niños no se están portando mal, están actuando de acuerdo a su edad. Y entonces abordemos muchísimo la culpa, ¿no? Porque ellos de repente, los adolescentes pueden ser autorreferentes, entonces es que por mí, ¿verdad? Es por mí, que a mis amigos, ¿verdad? Es por mí. Entonces, necesitamos hablar mucho con ellos, tener conversaciones profundas, que les acompañemos a verbalizar lo que sienten y lo que sientes tú. Que encontremos soluciones, vamos a buscar soluciones, no nos enganchemos tanto en que aquí el que manda, quién manda, sino con este control que queremos tener, que es tan desgastante, sino más bien qué podemos hacer para no estar peleando por eso. ¿Sí? Mejor yo te amo, pero es que esto ya no, o sea, ¿qué vamos a hacer para solucionar? Y necesitamos también escuchar qué piensan ellos, cómo se están sintiendo. Límites razonables, por favor, sí, siempre. ¿Cierto? O sea, para ellos, acuérdate que la dopamina está en lo que da, ¿no? Entonces ellos quieren, y a veces he oído conversaciones, Vanes, donde dicen, ay, yo no sé cómo no me pasó algo cuando era adolescente, es que de verdad, claro, pero ¿por qué? Porque tu dopamina, o sea, tu sistema de recompensa pedía dopamina grande, y esto, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado ahora con los dispositivos, ¿no? Que están dando tanta dopamina a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Entonces tenemos que estar muy atentos por allá, ¿verdad? Acompañarlos en toda esta parte de las redes sociales y que muestras tú al mundo que eres tú, ¿no? ¿Quién va a ver todo esto que tú colocas en redes sociales? Entonces, una forma que podemos acercarnos es a través de la compasión, es decir, ay, mira esta niña, cómo baila, ¿no? Mira, ay, la ropa, ¿no? ¿Cierto? No quisiera verte así, mira lo que le ponen, cariño. No quisiera verte así, pero tú estás tomando decisiones, ¿no? Y entonces esto va a ser a largo plazo, esto se va a viralizar, a decir, ¿verdad? Si yo miro, ¿verdad? ¿Cierto? Que de repente aquí, entonces es como que tú le activas, entonces
¿verdad? Es como, si tú te calmas, yo sigo, y entonces, no, si tú sigues, ¿cierto? Como esta lucha de poder, que a veces se relaja cuando nos acompañan de esa manera. Fíjate, Ani, que yo me acuerdo cuando era adolescente, tenía mi novio que no era muy bueno, pero estamos así como en esto, ¿no? Nos enamoramos grande, ¿no? Y recuerdo muy bien que mi mamá se acercó conmigo y me dijo, ay, mi amor, a mí no me gusta ese muchacho. Sabe que usted es tan talentosa, mi amor, pero ya pues más de eso no puedo. Cuando yo oí a mi mamá, yo ya lo sabía, Vanessa, y de esa forma tan amorosa y estratégicamente, que ya me empezó a gustar un poco menos, 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 y al final se disolvió, ¿no? Pero te puedo Ujú, decir hoy por hoy que fue eso, lo que tuvo ujú, mucho peso en ujú, mi, en la que ahora veo que fue una buena decisión, ¿no? Entonces, música y hablar con pares, los estudios de neuroimagen afirman que la música desarrolla el cerebro adolescente. No les quites la música, ¿cierto? Aunque a veces lo que dicen, ¡ay, mira! Pero es, no, o sea, es cierto, son sus espacios y hablar con pares es vital, es decir, no los aísles, necesitan hablar con pares. De hecho, si nosotros recordamos cómo era nuestra adolescencia, yo recuerdo que nos reíamos tanto, ¿cierto? Y esto desarrolla el cerebro, la risa, ¿no? Es muy buena para lidiar con el estrés. Pero entonces ujú, esta risa de complicidad con los pares no la están teniendo en casa. ujú. Están muy solos ahora. Entonces, no les cierres las ventanas que tienen para hablar con sus amigos y acompáñalos desde ahí, desde la compasión, desde las formas estratégicas, ¿no? Estoy aquí, nutre la relación. Aquí en la adolescencia tenemos que Wendy, ser, sí, ¿vale? te puedo hacer una preguntita. Sí. Cuando muestras la lista, qué es lo que tus hijos, perdón, ¿No? necesitan, ¿qué pasa si ahorita una mamá o un papá te está escuchando y nunca ha puesto en práctica esto y te diría, ok, Wendy, todo esto me parece maravilloso, pero ¿con qué cosa me recomendarías comenzar? ¿Qué le dirías? Yo, sí, fíjate, Vane, que lo preguntan mucho. De repente te dicen, ay, Wendy, estoy viendo que he hecho todo lo contrario, Ujú, ujú, ¿cierto? Entonces, yo lo que les digo a los padres es, acércate de a poquito ujú, y sal de los juicios, ¿sí? ujú, Y reconoce con tu hijo, es decir, ¿sabes qué, mi amor? Yo creo que he dicho cosas que te han lastimado y que no nos están ayudando, pero yo quiero decirte que te amo ujú, y que aquí estoy para ti. ujú. Que empieza de a poquito, vamos de menos a más, ¿verdad? Buenísimo. A veces lo que dicen es, fíjate que como me di cuenta, entonces yo lo invité a comer y no habló nada, no habló nada. Entonces le digo yo, ¿sabes qué es más económico? Y es sincerarte y mostrar la vulnerabilidad. Es decir, cuando te digo vulnerabilidad, no te hablo de victimizarte, ¿no? Sino te hablo de que seas honesto emocionalmente y que les digas, yo sé que te he hecho sentir incómodo, aunque Ujú, mi intención no haya sido esa, pero quiero que sepas que te amo ujú, ujú. y que aquí estoy. Y entonces de a poquito vas buscando algún encuentro. ¿Qué te parece si ordenamos allá juntos, cariño? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿O qué te parece? Y aquí te lo pongo, proyectos movilizados, que es una forma de ser resiliente. Conozco a adolescentes, son primitos míos, son dos hermanitos que los adoro, que están haciendo, pues dice mi tía, una remodelación, me dice, están remodelando allá, pero ellos están en eso y mal que bien, ¿verdad? Tal vez no perfecto, pero están en un proyecto movilizado, ¿no? Ujú, Y los proyectos movilizados son todas estas formas que nuestros hijos pueden encontrar de sentirse útiles y sentir como este plus, ¿no? Como estos grupos juveniles, ¿cierto? ujú, Son proyectos movilizados, como lo que hacen en las escuelas, esto de presidente, vicepresidente, gobiernos educativos, son proyectos ujú, movilizados. ujú, Entonces, ves muchas familias, vi en los periódicos una familia que hizo una piscina, que vendían material de construcción, hicieron una piscina ahora en pandemia. Imagínate, es un proyecto movilizado. Entonces, cuando tú escuchas en los reportajes hablar, la gente te dice, es que nosotros con lo que teníamos hicimos, ¿cierto?
con lo que tengo, soy, hago, todas estas verbalizaciones resilientes, ¿no? Entonces, pon a tus hijos y motívalos a hacer proyectos móviles. De repente, ay, mamá, no tengo ganas. Pero busquémosle, ¿qué es lo que les gusta? Tal vez no es esto que yo quisiera que me hicieran algo de construcción, pero tal vez es la pintura, ¿sí? Tal vez rediseñar, no sé, los cuartos, parece algo, ¿no? Algo tiene que haber. Todas las personas, los seres humanos, venimos con una luz, ¿no? Mira, Hay que te encontrar. escucho con esto de los proyectos movilizados y lo que me da la impresión es que se le da la oportunidad a los hijos de sentir que pertenecen y que son capaces, Claro. ¿verdad? Que al final es lo que todos necesitamos. Claro, claro. Y es, fíjate que desde psicología adleriana nos hablan que hay como que empezamos a tocar como el sentimiento de inferioridad, esta parte de, ay, no sé si soy bueno para algo, en esta búsqueda, ¿no? Pero cuando los movemos a proyectos movilizados, desarrollamos muchísimo la pertenencia que se da a través de la pertenencia y de la significancia, ¿no? Primero me siento amado y validado, aunque a veces me enoje, aunque a veces trabe los ojos, aunque a veces haga cosas que no me... a mí aquí me aman, ¿verdad? Y saben que soy más que esas malas conductas que a veces tengo por mi edad o porque no he aprendido a lidiar con la rabia o yo no sé. Y luego la significancia, ese sentido de capacidad de yo puedo, ¿verdad? De que así con miedo, así se hace. ¿No? De que así con nervio, así se hace, porque yo puedo, ¿no? Entonces, empezar a apreciar los pequeños esfuerzos de nuestros hijos. Tal vez ordenaron mal, Vanessa. Tal vez no limpiaron a profundidad, pero valoro mucho que ya se vean tus libros organizados. Y luego tú vas capacitando, ¿verdad? Estas pequeñas áreas de oportunidad y vas apoyando allí. Entonces, ¿qué nos puede apoyar? Dice, educación con influencia por medio de la relación y la comunicación, ¿verdad? Estamos aquí, los padres pasamos a ser como esa influencia, ¿no? Es decir, ¿qué se hace cuando estoy enojado, mi amor? A veces los padres decimos, pero usted no sea como yo, ¿verdad? No grite como grito yo, pero es que no sabemos, Vanessa, que hay algo que se llama neurón espejo y que copia. Sí. Y que es muy poderoso, por eso es que esto del ejemplo arrastra, y todo, porque se llama neurón espejo. Entonces, necesitamos ser primero ejemplo, aunque suene trillado, eso es cierto, y fortalecer el vínculo. En prácticas restaurativas, en disciplina positiva es conexión antes que corrección. El vínculo es la clave, ¿sí? Y podemos, alguna vez me decían, Wendy, escuché que no era bueno disculparse con los hijos. No, nos estamos revinculando todo el tiempo. Claro que es bueno, pero la mejor disculpa es capacitarte para tener unas conductas más productivas, más proactivas. Recordar cómo éramos en esa edad, ¿cierto? Hablar de cómo nos sentimos es básico. Con nuestros hijos hablemos. Mucho ojo aquí, Vane, no se trata de, ay, fíjate que tu papá, ¿no? A tenerlos como nuestros amigos, ¿no? Porque los lastimamos en ese paso. Sí. Entonces no son nuestro cómplices. Sí. Eso, se me olvidaba nuestros cómplices. Es más bien decir, honestamente, yo me siento, que es honestidad emocional en disciplina positiva, yo me siento molesta cuando no me escuchas. Agradecería que me atiendas. Yo no me siento respetada, me enojo. Claro que me enojo yo. Es diferente cuando es más rico recibir esto que recibir algo como me enojas cada vez que no haces caso, que haces lo que se te da la gana. Eso choca, ¿no? Sí. Choca, porque aparte hay juicio ahí. Sí, aparte hay un poco de violencia y de poca autonomía emocional. No perder la fe, la esperanza con nuestros hijos, ¿no? Recuerdo que mi mamá de adolescente me decía, mi amor, van a salir perlas de tu boca. Me decía, cuando yo desde chiquita, Vanessa, era como adolescente, tenía 14 años y yo hablaba, agarraba los micrófonos, pero mira la mamá que tenía. ¿Verdad? Van a salir perlas de su boca, mija. Vaya y hable. Pero mira, esas son palabras que cuidan mi corazón y me abrazan todavía. Cuando yo siento como, ay, no voy a poder, como, ay. Entonces yo, me concentro y digo, van a salir perlas. Entonces, eso es aparte de cómo nosotros nutrimos toda esta parte de lógica privada de nuestros hijos, ¿no? Sí. Luego, informarnos de su etapa y sus necesidades es básico. En cada etapa hay que leer.
¿sí? Hay que leer mucho, Ana. Hay un libro muy lindo que se llama Creciendo Juntos, de la infancia a la adolescencia con respeto, el doctor Carlos González, que yo estoy leyendo ya también porque para allá vamos, que lo recomiendo mucho, está bien bonito. Dejarlos enfrentar los retos y sus consecuencias, ¿cierto? Yo quiero probar, pero tú sabes que la va a pasar mal, que no le va a salir, pero, o sea, no puedes hacer más que, bueno, yo pienso que, pero tú decides, ¿no? Tú sueltas, porque necesitan ejercitarse para la vida, porque van a haber Wendy, y en muchos, este ¿sí? caso, ¿a dónde estaría el límite? Porque te pueden preguntar, ok, yo los puedo soltar, Ah, pero claro. ¿hasta dónde? Fíjate, Ajá. la integridad, Ujú, la integridad física, emocional, ahí hay un ujú, límite. ok. Yo sé que tú quieres quedarte 2 fines de semana en la playa, ¿no? Pero ojo, ¿cómo está el sistema de recompensa en el adolescente? Ujú, ujú, Puede exponerse a riesgos, no sé, a tantas cosas que no está listo para lidiar. Entonces ujú, ahí entra el papel, ahí entra ok, una habilidad parental que son las habilidades protectoras que ujú, necesitamos desplegar en la primera infancia, en la infancia y en la adolescencia, que son destrezas protectoras. Es ujú, decir, yo sé que tú quieres mucho, pero no puedo autorizarte esto porque implica un riesgo. Queremos hacer carreras de carros en la noche. Cariño, sé que te encanta, es que eso es lo que piden, ¿no? Y yo ujú, sé que te encanta, pero aquí implica un riesgo para tu integridad física. No puedo autorizarlo. ujú, Yo soy tu papá, ¿no? Y eres responsabilidad y aparte te amo, aunque ujú, se vayan a enojar, ¿no? claro. Ujú, Sí. Es sí. que eso es otra cosa, porque me dicen, Wendy, aplico disciplina positiva, pero mire, se enoja. No, si es que esto no es Ujú, para que siempre la pasemos bien, es para que seamos exacto. funcionales y para desarrollar habilidades, ¿sí? Entonces, vamos a tener que tomar decisiones que no les van a gustar a corto plazo, Ujú, pero es para ujú, protegerlos. Entonces es ahí, ¿dónde está el límite en la integridad? Y tenemos que tener mucho ojo ahí. Los proyectos movilizados que habíamos hablado, la honestidad emocional es muy necesaria, hacerme cargo. Yo me siento así cuando, ¿sí? Abrazar mis emociones y verbalizarlas, ¿sí? Entonces era todo esto que decíamos al principio de, si yo estoy bien, ellos van a estar bien, entonces que no me miren triste. No, es que está bien duro separarnos, ¿no? Está bien duro que se haya muerto la abuela o está bien duro que haya perdido el trabajo. Entonces, es importante entrenar la responsabilidad es básica, ¿cierto? Tratar de no estar rescatándolo. Fíjate que los colegios, por lo menos aquí, lo que he escuchado, están hablando mucho de que necesitan toda esta parte de gestión de tiempo y es algo que se llama autodisciplina que probablemente no hemos alimentado desde casa. ujú, ¿Cierto? Fíjate que el otro día es como, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no entregaste? Aquí está mi hijo, aquí está, ¿verdad? O de repente nos ponemos atrás a soplar, ahora que estamos en las clases virtuales, ¿verdad? A dar y entonces no dejamos que desarrollen la ujú, autodisciplina. Y la van a ujú. desarrollar a veces perdiendo, ¿no? A veces eh, viendo que, ay, no entregué, ¿qué vas a hacer la próxima vez para así entregar igual? ¿Verdad? Entonces necesitamos entrenar su responsabilidad y necesitan también experimentar las consecuencias de sus decisiones, que es esta parte, dar límites y sus consecuencias. Lo apunté 2 veces para. Y por último, cultivar. Yo te diría, Vane, cultivar el ambiente emocional en la familia. No existen las familias perfectas, pero sí podemos hacer cosas desde la intención que nos ayuden a sobrellevar y a tener un ambiente emocional con mayor bienestar. Por Ujú, ejemplo, el sentido del humor, el juego en familia, los espacios de ocio y de entretenimiento son básicos. En el caso nuestro, el campo ha significado mucho para nosotros. Yo tengo una conexión bien profunda con el campo porque crecí cerca del campo y lo quiero trasladar a mi hijo por muchas razones. Pero ha sido, y le digo a Jorge y al nene, y le digo, para mí venir al campo es reiniciar mis emociones, más que trabajamos ujú, en salud mental, pero ujú, necesitamos encontrar nuestros puntos de encuentro, ¿no? Nuestros ujú, puntos de conexión. Para esta parte, para abrazarnos otra vez, para recibirnos en amor, para recordar que estamos, que nos amamos, aunque a veces no somos perfectos, aunque a veces que ya pues di un grito, ¿no? Porque si de repente, pues bueno, vuelvo y me retomo y entonces ya no estoy respondiendo, sino reaccionando, necesito cuidarme otra vez, necesito ujú. volver.
reconectar, retomo y sigo, ¿verdad? El sol sale todos los días. Y entonces la invitación es a que evaluemos nuestro estilo parental. Fíjate, a veces tenemos como mucho miedo de ser afectuosos con nuestros hijos, porque pensamos que la autoridad es la única vía de la disciplina y la única vía de la educación, ¿sí? Y un estilo afectuoso y firme es un estilo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Que aquí hay libertad, pero hay libertad con responsabilidad, ¿no? En disciplina positiva lo abordamos como libertad dentro del orden. Hay libertad, sí. Nosotros los padres tomamos las decisiones grandes y nuestros hijos las decisiones pequeñas, pues dentro de las opciones limitadas, ¿no? Pero hay una responsabilidad. Y luego se practica el respeto mutuo, ¿verdad? Entonces aquí en esta casa nos respetamos, ¿no? Y hasta el perrito tiene que aprender a respetar, ¿no? En esta casa nos respetamos. Entonces nosotros también respetamos a las mascotitas y respetamos a nuestros hijos. Y entonces nos retroalimentamos, ¿no? Como pareja. Oye, yo creo que podemos mejorar aquí esta parte, ¿no? Yo creo que hoy sí estuvimos como, se nos está otra vez como muy órdenes todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo se está sintiendo nuestro hijo, ¿no? Puedo aprender valiosas habilidades de vida como la resolución de problemas, comunicación y respeto. Y esto que les estoy compartiendo es del libro de Disciplina Positiva para Adolescentes de Jane Nelson. Luego, los errores son oportunidades de aprender. Yo no sé a ti, Vane, pero a mí, de los regalos más maravillosos solía ser, antes de disciplina positiva, una mujer sumamente perfeccionista. Y sorpresa la maternidad, que ese modus vivendus aquí no funciona, ¿no? Te vuelves loca. Sí. Entonces, no se puede. Tienes que desarrollar habilidades y conectar con tu vulnerabilidad. Los errores son oportunidades. Entonces, en la noche, Vanessa, que nos acostemos sintiéndonos muy mal porque de repente nos equivocamos, utilicemos esa culpa que nos viene a decir que hay cosas que necesitamos modificar para llevar a lápiz y papel y ganar intencionalidad. Los miembros de la familia tienen sus propias vidas. Fíjate, qué poderoso. Soy parte del universo, no soy el centro del universo. Aquí mamá tiene que trabajar, aquí se va a servir la cena hasta las 7 de la noche, te estoy hablando de mi casa, aquí hasta las 7, 7 y media de la noche se sirve y si alguien tiene hambre luego, pues va y busca, ¿no? ¿Por qué? Porque mamá también tiene vida. Y porque nuestros adolescentes y nuestros hijos necesitan ver que trabajar está bonito, que aportar a la gente es bonito. Que está bonito cuidar la casa también, no solo estar pendiente de mí ahí todo el tiempo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar todo este sentido de comunidad, empezamos a quitar los servicios innecesarios, empezamos a empoderar a nuestros hijos cuando te dicen, ay, mira, ya hoy me cociné solo. Genial, cariño. A ver, Dami, probemos, ¿cierto? Ay, ¿cómo va a ser? Sí, ¿no? Genial. Déjalos crecer, suéltalos, ¿no? Y luego mis padres me harán responsables a través de explorar las consecuencias de mis elecciones en una atmósfera, mira qué lindo, libre de culpa, de vergüenza y de dolor. ¿Sí? Y esto es todo un trabajo, es decir, podemos enseñar empatía sin hacer sentir miserables a nuestros hijos porque sus condiciones son diferentes a otros niños. ¿Sí? Podemos enseñar responsabilidad sin dolor, ¿no? Y disciplina también, a través, bueno, vamos a ver qué fue lo que no funcionó esta vez, cariño, ¿cierto? Y entonces empoderando, fíjate, Vane, también siempre cuento la anécdota, pero si a alguien le sirve, cuando, recuerdo, yo tengo una hermana pequeña, nos llevamos un año, y a mí el sistema escolar me castigó todo el tiempo, porque yo era mucho de hablar, de moverme, y entonces era, siéntese, cállese, ¿verdad? Y ahora pues me pagan para hablar, para pararme y hablar. Entonces, imagínate esta pobre niña ahí en el sistema escolar. Y entonces salía muy mal en las clases, pues. Y entonces recuerdo que mi hermana se exoneraba, no sé si allá lo usan, exonerar es que ya no haces examen final, porque estás tan bien que no, hasta del recreo, Ani, o sea, todo. Y entonces yo con mis rojitos, ¿verdad? Y me recuerdo una vez que mi papá agarró mi libreta de calificaciones y me dijo, esto no representa tu capacidad. Fue tal la vergüenza que el otro año yo lo invité para que me fuera a ver siendo abanderada. Fue de una cosa
Pero te digo, lo poderoso que puede ser el aliento, y a veces pensamos que lo único que educa es el castigo, ¿no? Pero es que te preparan para la vida, te programan para la vida también. Nuestras decisiones como padres, cómo abrazamos las emociones. Entonces, yo quisiera cerrar dando las gracias y recordándoles que estamos a la mitad del camino en la adolescencia y que sus hijos van a ser, con el favor de Dios, unos adultos productivos y buenos seres humanos. Con el acompañamiento de ustedes. Así que abracemos nuestro universo emocional, que es maravilloso, que no está en contra nuestra, que no nos viene a fastidiar. Abrámosle la puerta a quien nos esté tocando y tomémonos un buen café con esa emoción que nos viene a saludar. Y si hay algo que todavía te detona mucho, probablemente con tus hijos adolescentes, es algo que necesitas trabajar en ti nada más, sanarlo, para poder acompañar desde más Desde la respuesta y menos compasión. reacción. Sí, desde esta parte, ¿no? Desde yo estoy aquí, te entiendo, ¿no? Porque yo siento lo mismo, me enojo también. Pero es esa Wendy, parte. mil gracias, de verdad, Desde el mil amor, gracias por desde esta el charla. amor. Sí. Le he disfrutado muchísimo escucharte. Estoy segura que va a ser un gran bien para muchas personas, padres, madres de adolescentes, educadores. Así que gracias por tu generosidad, por tu tiempo para compartir con nosotros tanto conocimiento. Gracias, Wendy. Te mando un abrazo hasta Guatemala. Por allá los espero. Gracias. Así será. Gracias, Wendy.